Hola, ¿cómo están? Les saluda Jaime Molins. Yo soy la cara del Non-Directive Institute y también una de las caras del EO Ipsos Center, que pues como cada semana intentamos hacer cada semana una transmisión gratuita, un conversatorio a razón de hablar sin pelos en la lengua directamente, como debe de ser, de esta profesión que tanto nos gusta, que es el coaching. Nosotros hemos nacido, y hablo de nosotros, tanto EO Ipsos Center como el Non-Directive Institute, a partir de una tesis doctoral que se publica hace exactamente, fíjense qué curioso, hoy cumple 5 años la Ujú. teoría general del coaching de haberse publicado en la Universidad Autónoma de Madrid. Y sí, aplausos, dice Marilia. Y a partir de esta obra, bueno, pues se nos han abierto, o de menos a mí, se me han abierto unas perspectivas impresionantes relacionado a darle al coaching un mejor posicionamiento, que eso es lo que estamos queriendo hacer aquí. Y producto de haber estudiado este libro, pues estoy contento de comentarles que publiqué yo mi libro basado en este libro que se llama Entrenamiento. Y lo que pretendemos en estos espacios es recibir a personas que estén moralmente comprometidas con las buenas prácticas del coaching. Viene aquí gente muy, muy interesante, muy inteligente, muy propositiva, que es seria, que es profesional, que está totalmente ligada digamos, a darle mejor vista al coaching. Y hoy me congratulo y me da mucho entusiasmo contar con Martín Daulerio, que en un momento lo voy a presentar, pero llegó como debe de ser, puntual a la cita y aquí está con nosotros en día feriado, que, que eso también se agradece mucho, Martín, bienvenido. Hola Jaime, hola. María. Gracias por la invitación. Es un placer. Es un día feriado, pero como decía, a veces me cuesta un poco cortar con la actividad porque me gusta mucho. Entonces, si viene una invitación para conversar sobre coaching o cosas referidas a esta profesión, como me apasiona, busco hacer el espacio, ¿no? Así que Bien. bueno, acá estamos. Nuevamente, gracias. Bien, pues en eso coincidimos. De repente el coaching suele ser tan apasionante que cruza la línea de entre lo profesional y lo personal, ¿no? Probablemente sea lo que pasa con Martín, también, tal vez con Marilia y con la gente que está acá saludándonos en LinkedIn. Bueno, yo sí quiero aclarar antes de presentarles a nuestro invitado que estos espacios, y a manera de ejemplo, estos espacios lo que procuran es que no, a ver, es raro, si es la primera vez que nos ves en esta sesión 111, es raro que se abra un programa o se hagan entrevistas para hablar de cosas en las que no se coincide. O sea, generalmente cuando abres un programa hablando bajo el manto de alguna disciplina, pues esperaría que tuvieran cosas en común o que tuvieran fuentes en común o que tuvieran propósitos en común. Y puede ser que en esta oportunidad, y lo aviso desde ahora porque yo leyendo la trayectoria de Martín, es probable que entre las ideas de Martín y las ideas de Jaime o alguno más que venga, puede ser que no haya coincidencias. ¿Y saben qué es lo mejor? Que eso está bien, porque estos espacios justamente son para que Martín nos comparta, como dicen en el coaching ontológico, su mirada, ¿verdad? Y que probablemente la mirada de mía en particular o la de algún otro participante, pues no coincida con eso.
Y eso no tiene nada que ver con que Martín y Jaime sean buenas o malas personas, que se caigan bien o mal. O sea, a mí Martín me parece un hombre extraordinariamente inteligente y por lo que he visto de su trayectoria, es para mí un verdadero privilegio tenerlo acá. Y tengo algunas preguntas más allá del coaching porque como se dedica a la comunicación y tiene un tono de voz privilegiado, seguramente hay cosas que hace más allá del coaching. Creo que ya, no sé si lo he escuchado antes en algunos videos, pero lo van a escuchar ahora y espero que saboreen de ese timbre tan particular que tiene Martín, que seguramente se nos va a ir la hora y media rapidísimo solamente por escucharlo, que esa es otra de las cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nos ha venido ocurriendo, Martín, audiencia, que cuando venimos a hablar de un tema como es coaching, pero tenemos ideas diferentes en relación a ello, parecería que hay uno de los dos que tiene que ser el malo de la película. Y no, aquí no hay buenos ni malos de la película. Estamos hablando a favor de una profesión, una disciplina que desde mi perspectiva está muy vapuleada, está muy vulgarizada, está mal entendida, tiene muy poca investigación, tiene muy poca coherencia metodológica y es por eso que abrimos estos espacios. A mí me va a encantar que Martín me enseñe y me haga ver cosas que yo no veo y probablemente Martín también diga, oye, como dicen allá, oye, che, no había visto, yo no había notado esto y qué bueno o lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa es la idea y aquí controlemos, o de menos yo, lo que pretendería es que si Martín tiene ideas diferentes a las mías, yo necesito ser humilde, yo necesito entender que no sé todo, que hay cosas que desconozco y que a partir de ahí es la única y mejor manera de aprender y de darle al coaching un mejor rumbo, ¿verdad? Que esa es la idea que nos tiene acá. Antes de presentarte, Martín, ¿tú quieres sumar algo a lo que dije? Y también si Marilia quiere decir algo, adelante, porque es momento ahora de presumirles quién es Martín y por qué está acá. No, en mi caso, comparto tu punto de vista y el contexto. Me parece que, eh, obviamente, todos tenemos nuestra propia manera de verlo, pero hay cosas que son innegociables, ¿no? Ujú. Y creo que la gran exploración es, bueno, determinar, al menos ponernos de acuerdo de cuáles son las cosas innegociables, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Del coaching. Y después, bueno, sí, hay distintos métodos, por así decirlo, Sí. metodologías, corrientes, pero creo que si hay una conversación que me resulta interesante es ver qué es lo imprescindible, ¿no? Lo que no puede faltar para que estemos hablando de coaching, Así es. ¿no? Entonces, Ujú. y eso es una conversación que quizá no termine nunca, pero Ujú. está bueno porque en la exploración y en esa ida y vuelta de perspectivas se va enriqueciendo el contexto, ¿no? Correcto. Cuando Ujú. más hablemos de estas cosas, queda menos espacio para el humo y lo La superficial ambigüedad. y el uso indiscriminado de la palabra coaching para Claro, todo, ¿no? claro. Que es más o menos lo que hablábamos recién. Exactamente. Que bueno, ahí también hay mucho que explorar. Marilia, adelante. Gracias, Jaime. Quiero sumar que también a esas cosas que son innegociables, también colocarle esa parte bonita, como nos decía Sócrates, que es esas ganas genuinas de conocer la verdad o acercarnos lo más posible a esa verdad de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí va. Ujú. Sí, 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 espectacular. Creo que esa debería ser la misión o la finalidad última que debe tener todo ser humano, ¿verdad? Digo, decía Aristóteles que era la felicidad, pero yo creo que va de la mano, la felicidad por encontrar verdades, ¿no? Que eso puede ser una bonita manera de verlo.
Pues sin más preámbulo, entonces me permito hablarles de Martín Daulerio. Ahí está. Él Perfecto. es coach con el grado, con la categoría, con la jerarquía de MCC, que para quienes no hayan escuchado qué significan esas siglas, es, digamos, el grado más alto que te otorga el sistema de credencialización que imparte la Federación Internacional de Coaching. Esto significa un maestro o un coach maestro certificado, Master Certified Coach, y él es coach ontológico, guión sistémico y Master Trainer en meta creatividad, o sea, más allá de la creatividad, digo, quiero entenderlo, ¿no? Ujú. Etimológicamente. Dice Martín en esta presentación que me comparte que su misión es apoyar a las personas a conectar con su ser, con mayúscula, creativo también la C con mayúscula, para lograr una vida en plenitud, con pasión y propósito. Y bueno, aquí me cuenta un poco de cómo ha sido su historia. Me voy a ir un poco más allá porque miren, aquí es lo que yo les trataba de decir. Ha trabajado en el radio, ha trabajado en ESPN, ha trabajado en estaciones de rock y pop y bueno, fue mucho que le marcó durante su carrera. 16 años, dice que tuvo su credencial como Master Certified Coach en 2022. Y bueno, es cofundador de Fiketen, un estudio y productor especializado en radio y diseño de audio. Claro, ahora voy entendiendo todo con ese tema de la comunicación. Les voy a leer un resumen. Él me manda este resumen porque también tiene una experiencia, son como 25 cuartillas de todos sus logros, pero voy a leerles el resumen. Si Martín quiere agregar algo, me dice, es Master Coach Metacreativo, autor de un libro que se llama Expedición, un camino con propósito. Como ya les decía, es coach ontológico, sistémico y certificado en el modelo Creative Mind. Es supervisor de coaching certificado por ICF, es mentor coach certificado por ICF, es speaker vivencial, se considera creativo y comunicador y como les decía, es cofundador de Expedition Purpose Academy, EPA, de Fiketen Studio, de la Escuela del Potencial Humano Integral Sistémico, que tiene presencia en Argentina, Colombia y Estados Unidos. Y tiene más de 3.200 horas haciendo coaching. Bueno, pues no sé, ¿me faltó algo, Martín, que quieras No, agregar? no, no. Yo te hubiese mandado un resumen, porque yo estaba afuera Sí, y necesitaba escribir el resumen, ¿no? Entonces, pero dije, bueno, voy a mandar lo que tengo, que está es más o bien. menos, y después cada uno elige dónde hacer foco, porque en definitiva parece demasiado, pero bueno, cuando estás adentro no te das cuenta. Sí, Cuando sí, sí, estás sí. adentro no te das cuenta. Sí, es verdad, pero es bonito también, me imagino, ver cómo en la voz de alguien más se te reconoce tu trayectoria, ¿no? Sí, está bueno escucharlo. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar en materia. Siéntanse con toda la confianza quienes están acá en LinkedIn o tú que me estás viendo diferido en YouTube, déjame tus comentarios. ¿Por qué no? Suscríbete aquí al canal, dale like, prende la campanita, compártelo para que más gente se entere, porque vamos a entrar en materia. No sé si nos alcanzaste a escuchar, pero Martín dijo algo muy cierto. Dice, vamos a tener que verificar, vamos a tener que comprobar, descubrir si hay innegociables, si hay una esencia que se debe compartir con todas las personas que dicen que hacen coaching. Entonces, te daría la palabra a ti, Martín. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, y podemos arrancar por ahí, cuáles serían esos innegociables por los cuales el coaching sin eso no existe o no podría existir? ¿Qué dices tú? Claro. Desde mi punto de vista, Sí. obviamente, eh, hay algo que es fundamental, que es que el rol del coach no está orientado al texto, sino al contexto. Ujú. El texto es del cliente, el contexto es la labor del coach, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros
lo que hacemos, o lo que hace el coaching, o lo que se entiende, o al menos yo entiendo, que hacemos del coaching es generar un contexto Sí. de apertura, de confianza, de vulnerabilidad, donde ingresa una persona que está en un estado reactivo, ¿no? Que está confundido o que siente alguna limitación o está atravesando, digamos, quizás alguna situación donde no le encuentra muy bien la solución o la salida, y nuestra misión, por así decirlo, es aportar a ese espacio, a generar un contexto para que esa persona pueda construirse a sí misma en un estado creativo. Ujú, Es decir, que le permita responder y no reaccionar, que le ujú, permita tener miradas o ideas superadoras para poner en práctica, que pueda conectar con el suficiente compromiso como para poder llevarlo a la práctica, porque también ahí entra la gestión del riesgo y otras cosas. Pero en ujú. definitiva es eso, el contexto desde el lado del coach y el texto por el lado del cliente usando un poco estas palabras. Y esto está Bien. relacionado también Sí. a que cuando nosotros decimos acompañamos a personas, si vamos a un ejemplo de la vida práctica, nosotros acompañamos a alguien que ya sabe a dónde va, que sabe dónde quiere ir, dónde quiere Ujú, llegar, entonces nosotros la acompañamos. ujú. Es distinto a guiar. Un guía aparece en un lugar que nosotros no conocemos y dicen, bueno, vamos por acá, en un museo, por ejemplo. Claro. Vamos a Salón Rojo, vamos a la etapa tal de tal pintor, tal artista. Entonces, el guía conoce el camino y nosotros vamos aprendiendo y viviendo la experiencia. En el coaching no ocurre, o entiendo que no ocurre eso. Ujú, Lo que se supone es que el cliente sabe dónde quiere llegar. Quizá está confundido en cómo, pero hay ujú, algo en él que quiere, que no está teniendo, etcétera. Entonces nosotros acompañamos y en ese acompañar es donde surgen los aprendizajes o la toma de conciencia, o el cambio de mirada, según desde qué fuente lo veamos, ¿no? El cambio de estado. Entonces, eso es una. Entonces, si hay alguien que te guía, desde este punto de vista ya no hay coaching. ok. Si hay alguien que te trae una estrategia de cómo hacer tal cosa, texto. Entonces ya entiendo que no hay coaching, Ujú, ¿sí? ujú, Por otro lado, si no hay una simetría entre cliente y coach, entiendo que tampoco hay coaching. ujú. ¿Mm? Por eso yo no uso la palabra coachee. Oh, Yo tomo la palabra cliente, eso lo aprendí de Alan Cardón. ok, ok. Y de Rogers, tal vez. Bueno, eh, donde claro, lo que nos invitaba Alan Cardón era en practicar low position, posición baja, Mm, ¿no? Es decir, nosotros formamos un sistema con el cliente donde nosotros tenemos una función. El ujú, cliente está para obtener sus resultados, su punto de vista, sus operadores, sus ideas. Y nosotros acompañamos, generamos ese espacio. Pero no quiere decir que estemos por encima. Entonces, porque entiendo que justamente si nosotros generamos un tipo de relación asimétrica donde el coach está acá y el coachee está acá, eso genera un contexto muy favorable a que se filtre esto de dirigir al cliente. mm, Porque yo sé más que vos, porque yo tengo otras competencias, otras capacidades que, digamos, es muchas veces el cuento que nos contamos. sí, Entonces, en ese sentido, hay un punto cero del coaching que a mí me hace mucho sentido, que es el silencio. En nuestra escuela decimos, el silencio es el punto cero del coaching. Ahí es ok, donde podés volver todo el tiempo. No hay necesidad de hacer la pregunta poderosa, ¿sí? claro. Porque en ese silencio es donde se genera
ese vacío que el cliente va llenando, ¿sí? Con sus propios colores, su propio ritmo, su propia impronta y va emergiendo en sí, elaborando su aprendizaje, digamos. A partir de, bueno, esas intervenciones que nosotros hacemos desde el coaching. Entonces, si hablamos de coaching puramente, para mí esos son las cosas que no pueden faltar, ¿no? Entender que es un proceso de aprendizaje y Ujú. que el aprendizaje tiene al aprendiente como rol activo, no a quien enseña. Entonces, ahí también hay algo más. Esto lo voy compartiendo con ustedes, no tengo el decálogo, pero sí Sí, lo que sí, 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 claro, se me va claro. ocurriendo a partir de, bueno, de la experiencia y de lo que aprendí y lo que vamos poniendo en práctica, ¿no? Si me permites, Martín, porque dijiste varios como, como títulos, si lo podemos ver así, o varias Mm. esferas que son para ti los innegociables. Te voy a decir si te sigo bien y también que tenemos aquí a Marilia como testigo. Iba a decir silencioso, pero no, también puede abrir su micrófono. A ver, hablaste Claro. número uno de que el contexto versus el texto, donde el contexto es cómo tú le preparas la relación con no el coachee, sino con el cliente para que más allá yo entendí texto como algo que está como el método, como lo que está a la vista, lo que se puede programar, lo que es más esquemático, eso es una cosa, pero tú al manejar un contexto y le pones ahí la parte, o sea, para que pueda más resolver, más responder que reaccionar, ¿correcto? Sí, En un punto creativo o más bien con este contexto donde tú haces énfasis en el tema creativo y luego número dos, o bueno, tres, porque pues contexto y luego creativo y luego pongo aquí también el acompañamiento y no guía, porque quien acompaña no sabe, el que mm, guía sí sabe a dónde te va a llevar, ¿correcto? Y luego hablaste más o menos cosas que a lo mejor se me pasaron, pero luego dijiste que el punto cero en el coaching residía o radicaba en el silencio, que es antes de la pregunta potente o poderosa, está el silencio como elemento cero del coaching y terminaste diciendo que, digo que no lo tienes de memoria ni tienes así como el decálogo entre comillas, pero que básicamente es un proceso de aprendizaje en donde tú a una persona le vas acompañando. Esos serían como hasta ahora los innegociables que yo entendí, ¿correcto? sí, sí, Ya. ahí vamos. Eh, sí, María, si quieres compartir algo, adelante. Yo aquí, Martín, eh, me imagino que por ti no hay problema que yo me quiera meter donde me quiera meter de lo que nos dijiste, ¿verdad? Para Para nada, explorar. para nada. Dale. Ok. A ver, cuando tú hablas de crear el contexto eh, y que seguramente mi pregunta va a impactar las otras esferas, una de las cosas o una de las preguntas que hacemos aquí en este programa y que nos sirve como también como guía o faro, o como compañía, ¿verdad? Ujú. Es dónde se delimitaría la diferencia entre el contexto que se crea para hacer coaching versus el contexto que se crea para hacer cualquier otro tipo de estilo de ayuda. Es decir, coincido contigo que el contexto es más importante que el texto, pero eso lo puede decir un psicoterapeuta, un terapeuta gestalt, un consultor, un mentor, todos van a decir que el contexto manda. ¿Cómo es el contexto del coaching a diferencia de los demás? En el sentido en que lo traje es esto. El Sí, texto es el contenido. sí, El coach no entrega contenido. ok, ok. ¿Sí?
entrega una pregunta y la pregunta abre un espacio, ¿no? Usando un poco la analogía, una metáfora, abre un espacio. Sí, El cliente, ¿qué hace? Lo llena con sí, contenido, que puede ser más o menos limitante, más o menos posibilitante, y va elaborando su, sus propias respuestas, su aprendizaje, sí, ¿no? Está ok lo del contexto en el sentido de generar un contexto, ¿sí? En eso, sí, sí, en generar un contexto vos generaste un contexto para hacer el podcast, exacto. ¿sí? Sí, En ese sentido, no estamos, no traje contexto, lo traje en el sentido de texto, trayendo o metiendo en el texto el discurso del cliente, lo que cree, lo que siente, ¿no? El material que trae, versus el rol del coach, que es hacer intervenciones sí, que modifican de alguna manera el contexto del mapa del cliente, ¿sí? Lo ya. invitan a ver eso de otra manera o a desafiarlo, ¿no? En ese sentido. Después, si tomamos contexto en el sentido de generar contexto, sí, todas las otras disciplinas lo traen. Sí. Entonces tú hablas de contenido. Mm. Y cuando yo desde la postura esta de coaching ontológico, sistémico que tú estudiaste, eh, ¿se puede compartir el contenido del coach? ¿Cómo sería eso? Cuando yo elijo cuál sería una pregunta que el cliente necesita. Bueno, es interesante esto que traes. Si me dedico a hacer preguntas, las preguntas se requieren que sean concisas, de a una a la vez, ¿no? Que sean claras, que no haya preguntas concatenadas, que el cliente, para cuando terminaste de hacer la pregunta, te dice, ¿veas cómo empezó la pregunta? Ya hay un feedback interesante, es que la pregunta Mm. fue demasiado larga, ¿no? Y las preguntas no traen elementos, o sea, no generan inputs, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué lado querés? ¿El de chocolate o el de dulce de leche? Ahí hay un input. Claro, claro, ahí Y yo puedo reduces las decir, opciones, ¿no? sí, claro. Ahora, si el cliente dice, bueno, para mí es importante abordar en la sesión algo referente a la confianza, algo referente al enfoque, bueno, ahí yo puedo, sí, hacer una pregunta que es de precisión. Escucho que para vos es importante abordar la confianza, el enfoque y esto. ¿Cómo están relacionadas? ¿O cómo pueden estar relacionadas? Y ahí puede ser que el cliente dice, sí, están relacionadas o no, no están relacionadas. Entonces, en ese caso sería, ok, ¿cuál te parece más importante abordar en esta sesión? Claro, Y ahí están esa articulación que hacemos como coaches. Desde el contexto, no del texto. claro, claro. ¿Y cómo desafías si no lo haces con preguntas que tú consideres que son importantes hacer? Como desafío, Porque parte de lo que tú dices que hace un coach es desafiar al cliente. yo creo que una de las cosas que hace es desafiar al cliente si el cliente requiere ser desafiado. ¿Lo pide? Hay clientes que no necesitan ser desafiados. Ya, ya. ¿Y quién decide? El cliente. Eso tiene que ver un poco con la escucha activa, Mm, de entender que nosotros somos un sistema con el cliente y que si mi propósito es abrir posibilidades con el cliente y que el cliente explore, y ante una intervención mía, yo siento que el cliente, más que explorar, se protege, entonces es algo que yo requiero observar como coach, ¿no? Y como trae el mindset de coaching, la competencia 2 de ICF, es nosotros estar en respuesta del cliente, en respuesta de la forma, ¿no?, que el cliente necesita de nosotros para poder avanzar en eso. Si el cliente ante mi intervención se siente amenazado o amenazada, es decir, que yo quizás
no esté haciendo preguntas, esté haciendo más un interrogatorio y esté entrando en ese juego psicológico que dice, Verne, ahora te agarré, ¿no? Sí. Entonces, a veces entramos de forma automática. Entonces, también es importante tomar conciencia de dónde estamos operando. Y el cliente resulta ser como una especie de feedback inmediato de quiénes estamos siendo en esa relación, ¿no? En el sentido de este ejemplo, si estoy haciendo preguntas con un tono, en un timing, donde el cliente, más que sentirse escuchado y validado, siente que estoy interrogándolo, encontrándole el punto flojo, y entonces ahí es feedback, ¿no? Es un feedback que yo requiero, en todo caso, si quiero ser un coach efectivo, requiero escuchar, observar. Si no, si yo me quedo en la superficie, por lo general, bueno, no, es un cliente muy reactivo, no es un cliente que no se compromete, no es un cliente que responde por sí o por no, que no tiene muy disponible el explorar. Ok, puede ser, pero que si algo de eso tiene que ver con la relación que estás creando con ese cliente. Ahora, me surgen varias inquietudes y en este tema me voy a quedar con la escucha activa. ¿La escucha activa garantiza que tú no compartas contenido? Si la escucha activa garantiza que no, no garantiza. Entonces, Suma, ¿cómo? suma, Suma. suma, suma, pero no es lo único. Pero entonces No, sí se permite que se comparta contenido cuando me habías dicho que el texto es el contenido. no, en ningún momento dije que se comparte contenido. Claro, la En pregunta cuando viene de una escucha activa es contenido del coach. toda pregunta se formula con el lenguaje, ¿no? Lo que hacemos es no traer lenguaje propio, es decir, traer un input que no tenga que ver con lo que el cliente ha dicho. Si Pero el cuando tú cliente en algún interpretas que momento, necesita desafío, escucha activa es tu contenido. O sea, tu juicio ya te ganó. Tu interpretación se mete en la relación. Entonces ya no puedes tú estar a la par porque tú ya tienes una jerarquía. Entonces tampoco funciona esto que dices de que no necesitas o no puedes estar a diferente jerarquía, ¿no? es que ¿quién dice que si yo interpreto pierdo esa simetría? La naturaleza humana. Ah, ¿desde qué lugar? Desde que todos subjetivamente decidimos la jerarquía en la relación, siempre hay una diferencia de jerarquías. Puede ser, puede ser. Yo no lo vivo de esa manera. ¿Ok? Y además creo que siempre estamos interpretando. Sí, claro, claro, claro. Por ende, siempre tenemos o nos autopercibimos en una posición. El Sí, tema es exacto. tomar, el tema es tomar conciencia de la posición que estamos teniendo. Y si en algún momento me observo, ¿no? En el rol quizás de guía o por encima del cliente, bueno, poder volver al centro, ¿no? Hacer esto de una especie de bracketing de lo que son mis propios juicios, que siempre ocurren los juicios. Claro. Creo que una de las debilidades del coach es pretender no generar juicios. El juicio Ujú, ocurre, como ocurre ujú. la escucha. La escucha acaece, ¿sí? Y parte de la escucha activa tiene que ver con abrirnos a la posibilidad de ser transformados por eso que escuchamos Como coaches. como coaches. Mm. Y eso es evidencia de simetría. Tener la experiencia de que hemos aprendido. ¿Dijiste simetría o asimetría? Simetría. Asimetría. Ok.
Ya, que no se puede objetivizar, o sea, es también un juicio, ¿no? Sí, claro. Ujú. Ahora, esto que dices cuando el cliente te da feedback de la manera como tú lo estás escuchando, etcétera, ¿quiere decir que el coachee tiene más jerarquía que las competencias de ICF? No, Porque el coachee te marca la línea, el cliente. el cliente te marca la línea, El cliente no marca la línea, el cliente tiene su propia agenda. pero si te da feedback, ¿cómo te va a dar feedback si él no sabe? Yo creo que no estás escuchando, Jaime, lo que yo dije. Ok, me hago responsable, Ah, explícame. ok. Ok, yo no te dije que el cliente te da feedback de forma deliberada y porque crea que sabe. Ah, pero da feedback. Fue tu palabra, ¿no? Sí, sí, como acá está viendo un feedback, Pero esto no es una sesión. pero es una relación humana. Y Perfecto. la sesión de coaching es ante todo una relación humana. Sí, Entonces, en ese sentido, siempre estamos enviando información que es recibida como feedback y viceversa. sí. Vos estás haciendo tus preguntas a partir de lo que te pasa con lo que yo te estoy diciendo. Si me escuchas activa, sí. Sí, no, te pasa. A vos te pasa, te pasan cosas con lo que yo digo. Sí, claro, porque estoy activo en mi escucha, claro. Claro, bueno, a mí me pasan cosas con lo que vos decís. El punto es que nosotros nos alejamos de nuestra humanidad cuando pretendemos que eso no ocurra. Si nosotros te refieres a los coaches Claro. o los A los clientes. coaches, a los Ah, coaches. ok. Sí. Bueno, en la vida también. Ya, En la vida muchas veces malogramos nuestras relaciones porque pretendemos controlar lo que nos pasa y mucho más controlar lo que el otro va a decir o sentir. claro. Entonces, lo que estoy entendiendo es que el coaching se puede colar directa o indirectamente con nuestra vida personal. Entonces, no hay una línea entre cuándo soy coach y cuándo no, porque también escucho activamente en la vida diaria. Es que la escucha activa no es algo que ocurre solamente a los coaches. Un Ya. líder requiere escuchar activamente. Entonces, Un no padre es un necesita innegociable de coaching, el qué. la escucha activa. Yo no dije que sea un innegociable. Por eso, no es. No. Pero el contenido decías que sí, pero entonces tampoco porque la escucha activa tiene contenido. Yo puedo, yo, yo puedo, por ejemplo, escuchar activamente a mi hijo y al mismo Claro, tiempo decirle algunos consejos. claro. Eso no lo voy a hacer en mi rol como coach. ¿La escucha activa? No, el darle consejos, Ah, que es pero el tú metes tu contenido. contenido para hacer una pregunta que desafíe. A ver, hay algo que no entiendo en lo que vos estás diciendo. A ver, Si vos haces una pregunta sí, donde no traes temas propios o creencias propios o puntos de vista propios, ¿sí? Entonces, vos no estás trayendo contenido, vos estás haciendo una pregunta. basada Yo en te lo digo, que ¿cómo te, interpretas del otro. cómo te sentís, Jaime, ahora? ¿Cómo me siento? Me siento expectante por conocer más de tu método. Ok, yo te hice una pregunta abierta, concisa, ¿sí? No traje contenido. En todo caso, yo a partir de la pregunta te invité, que no quiere decir que vaya a funcionar siempre, a que vos puedas explorar cómo te estás sintiendo, cuál es tu expectativa y todo eso, ¿no? Sí, eso me queda súper claro, pero la pregunta ¿cómo te sientes? La puede hacer cualquier profesión. Sí, Entonces, ¿cuáles son claro. las preguntas que se usan en coaching para que sean innegociables? Porque escucha activa lo hacen todos, el contenido comparten todos, todos interpretan y el coach desafía a su cliente. Pero ¿cómo le hace sin compartir contenido? Con preguntas como la que te hice recién. Pero O no me sea, desafió. no hay pregunta de coaching, ¿eh? Ok. No, Desde mi las punto de vista, no poderosas hay no son de preguntas coaching. no, no hay pregunta de coaching. Hay
preguntas que logran articular una reflexión más profunda, ¿sí? Y además, claro, yo te hago esa pregunta, Sí. pero no fue para desafiarte, fue una pregunta que tiene que ver con invitarte a reflexionar o al menos explorar lo que estás sintiendo ahora. Pero el coaching no es una pregunta, el coaching es un sistema. Sí. Entonces, vos vas generando la sesión de coaching, ¿sí? Y vas haciendo varias preguntas. Es más, a veces no sabés cuál va a ser la pregunta que más sentido le va a generar al cliente. Claro, claro, pero para yo pasar el examen de ICF tengo que cumplir con lo que dice la competencia de pregunta poderosa, ¿no? No se llama así la competencia, se llama preguntar poderosamente y ahí está la diferencia Ah, pero tengo que cumplir la competencia, ¿no? de preguntar poderosamente. ¿Y quién decide Pero cómo es poderosamente? nadie dice, nadie dice que preguntar poderosamente es una sola pregunta. No, 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 pero sí lo tengo que Por- hacer de menos una vez. Sí, una o varias, sí. Claro, para poder yo llegar a ser MCC. Sí, claro. Claro, y aquí el tema es que lo que todavía yo no entiendo es cuándo yo sé que el cliente necesita desafío si yo no puedo meter mi contenido interpretativo. Nadie dijo que no podés. De hecho, podés compartir tu punto de vista. Ah, ok, Podés pero entonces eso es compartir, contenido, sí, eso es contenido. entonces ya no es un innegociable. No, bueno, si vos lo tomás en ese sentido, claro, pero no estás captando lo que yo quería traer en este sentido. Entonces yo, como 1.000 millones Sí. de personas en el mundo, no entendemos qué es coaching entonces. Puede ser. ¿Y cómo le vamos a hacer para que al coaching se le determine y se le conozca como algo en específico? Porque el contenido, no. La pregunta, No, no. no, no, pero La escucha para. activa, No, no. no, no, La no, no, interpretación, no. no. El desafío, no. Entonces, ¿qué es si no sabemos cómo definir qué es coaching porque yo no te estoy entendiendo, el coaching está en problemas, ¿no? Ok, yo lo que te decía recién, el coach trabaja con el contexto y no con el contenido. ¿Ok? Sí, como todos. Sí. No, no como todos, no como Como todos todos los porque, estilos de ayuda. no, porque Todos necesitan contexto. la consultoría trae contenido. Entonces, también La el mentoría trae coaching, contenido. ¿Eh? también el coach cuando interpreta y escucha activamente y mete preguntas poderosamente. Cuando hace una pregunta abierta, no trae contenido. Depende de qué tipo de pregunta. Bueno, las que yo entiendo, no sé cómo serán las que vos hacés. No sé, podés hacerme una pregunta y vemos si estamos hablando de lo mismo. Ujú. ¿Sí? ¿Qué pregunta, por ejemplo? Sí, y te haré las preguntas con mucho gusto. Lo que trato de decirte es lo siguiente. Ahora regresamos a las preguntas. Pero lo que trato de decirte es, si yo estoy comportándome en esta sesión lo más curioso e ingenuo posible para entender cuáles son los innegociables del coaching, Sí. conforme tú me has venido explicando, yo te digo, oye, pero no me parece que sean innegociables por esta y esta y esta y esta razón. Y me dices tú, es que no me estás entendiendo. Ok, entonces debería de haber un innegociable que fuera claro para que el coaching se entienda. Es que lo que es claro para vos puede no ser claro para otras personas. Lo que siento que vos tenés una lógica donde es blanco o negro. Así debe de ser para ¿Ok? separar una cosa de otra. Yo creo que no. Entonces Yo estaríamos creo que, metiéndonos en áreas donde al coaching no le corresponden, como por ejemplo, como el psicoanálisis. mira, yo creo, es que te estás anticipando y estás hablando de tu marco de referencia y realmente no estás abriéndote a lo que yo traigo para compartir.
Bueno, ¿sí? es importante que te comente que yo estudié coaching ontológico para que tú lo sepas, pero te escucho. No, ¿y eso qué tiene que ver? No, no, porque no lo sabías. Puede funcionarte. Quizás no tiene nada que ver, pero No, pero solo no tiene que ver con el coaching ontológico, con el coaching sistémico, con la PNL, ¿sí? Sino tiene que ver en el grado en sí, que nosotros hacemos las intervenciones, sí, claro, ¿sí? Si claro. siempre estamos trayendo material del 100% de las intervenciones, entonces, bueno, ahí no estamos haciendo coaching. Exactamente. Entonces, ¿cuándo sí? Cuando hacemos preguntas abiertas, Sí. ¿sí? Preguntas que apoyan a la reflexión Ujú. del cliente, preguntas que invitan al cliente a mirar lo que no está mirando, ¿Por qué ¿sí? tendría que mirar lo que no está mirando? Y porque ahí puede haber elementos, puede haber su propia sabiduría que le permite de alguna forma articular una forma nueva de ver las cosas. Entonces ya no hay acompañamiento, ahí sí hay guía, porque tú ves algo que él no ve. No, Sí, eso es ahí hay guía. acompañamiento. No, ahí, Pero no, ahí pisaste el por qué lo voy palito. a guiar? ¿Por qué lo voy a guiar a Perdón, decirle, no ves no, esto? no, porque vos no le estás diciendo dónde ir. Vos le estás haciendo preguntas de las cuales vos no sabés las respuestas. Pero las haces desde la base de que tú sabes algo que él no. No, ¿Cómo yo no no? sé. Pero tú sí ves No, algo que él no ve. a No, veces sí, a no veces puedes no. hacer una Pero eso que pregunta. yo Sí, veo, sí, sí, sí. yo eso que yo veo, lo transformo en una pregunta o en una manera de mirar. El Exacto. cliente tiene Ese es un el orden. millón de posibilidades de interpretar eso que no, quizás no tienen nada que ver con lo que yo veo. Y eso, Sí. para mí, es lo más poderoso del coaching. ¿Qué es lo más poderoso del coaching? Eso de que yo hago una pregunta desde mi propia interpretación, porque obviamente siempre estamos generando interpretaciones, Entonces, ¿el siempre. silencio dónde queda? El silencio no quiere decir ausencia de conversación interna. Pero pregunta y silencio no son compatibles, ¿no? Vos sabés que siento, Jaime, Sí. que no estamos conversando, vos me estás interrogando. Sí, de eso se trata el podcast. No, de eso no se trata el coaching. No, el podcast. Ah, ok, de interrogar, Sí, ¿de eso se trata? para saber cuáles son No, los límites entre coaching y otra cosa. lo que pasa es que cuando vos estás interrogando, vos creés que ya sabés cuál es la verdad. Bueno, Cuando tengo estás una. preguntando, Yo sí tengo una. ¿Qué tiene de malo? no, no, yo también tengo la mía. Pues es lo que quiero saber. El punto es que vos creés que mi verdad tiene que ser o tiene que cuadrar en tu concepto de verdad. Es No, lo que porque si no, no yo, habría interrogatorio. no, es lo que estás haciendo. Exacto, Estás son dos cosas interrogándome. diferentes. No, no, no son cosas diferentes. Al menos desde mi punto de vista, no son cosas diferentes. Y Sí. al mismo tiempo es como yo, en todo caso, lo estoy escuchando. Claro, claro. ¿Y cómo te Lo cual sientes? eso también es importante tenerlo en cuenta. Claro. Porque si no, no hay simetría en esta conversación. No, pero no tiene que haber simetría. Acuérdate que desde el principio dijimos que tú y yo tenemos ideas diferentes del coaching y a mí lo que me interesa es que tú me demuestres que la diferencia de coaching con otras cosas está muy clara. Hasta ahorita yo las preguntas que te hago es porque no me parece que esté clara. Ok, puede ser que no esté clara para vos, para mí sí, Exacto, ¿sí? pero entonces si yo Y no te entiendo, sí, entiendo que por cada respuesta que yo te doy, vos haces y cuestionás todo lo que traigo, que es cuestionarlo, claro, no explorarlo. claro. Bueno, exploremos entonces, ¿cómo se explora sin preguntas? Pero no es la pregunta, es la intención de la pregunta. Ah, ok, ¿Eh? perfecto. Entonces, ¿cómo trabaja un filósofo para buscar la verdad? ¿Qué hace? O un Pregunta, científico. pregunta. Va, tú dime qué preguntas te hago entonces, Martín. No, no, vos hacés la que vos quieras, yo te estoy diciendo
lo que yo estoy experimentando en Claro, te esta lo agradezco. conversación. ¿Quieres que Además, hagamos una por otro modificación? lado, por ¿Quieres que otro cambie? lado, Sí, por otro lado, el coaching no busca la verdad, no tiene por qué buscarla. pero tiene que basarse en verdades. ¿Quién dijo? La ciencia, ¿Qué ciencia? cualquiera, Cualquiera que, cualquier ciencia para hacer ciencia tiene que basarse en verdades. en datos, Claro, en evidencia, datos, en hechos, evidencia, en algo no en objetivo. verdades, no en verdades, Bueno, la verdad en entendida como datos. algo que es cierto, verdad Entonces, en entendida como una definitiva, mentira. lo que yo te quiero comunicar es que en definitiva, lo que nosotros hacemos como coaches es apoyarlo, acompañarlo, a que pueda lograr un aprendizaje, pueda elaborar en todo caso su propia verdad, que Exactamente. es la que le va a permitir abrir posibilidades que hasta el momento no está teniendo, ¿sí? Para después tener el resultado que quiere. Sí, Entonces, que eso también eso lo puede puede ser hacer la más terapia o menos cognitivo-conductual. verídico. ¿Cómo? Eso también lo puede hacer la terapia cognitivo-conductual. Yo no sé cómo se diferencia lo que tú me dices del aprendizaje, la reflexión, el acompañamiento, las preguntas con la terapia cognitivo-conductual y el coaching. Es lo que yo no alcanzo a percibir. Pero O no sé, o la logoterapia, por ejemplo, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? que tú me dijiste que había innegociables que hacían del coaching ser coaching y no otra cosa. Sí, Pero y estoy de acuerdo si y tú me lo dices que el sostengo. innegociable número uno es el compartir contenido y que tú dices que se comparte contenido con la interpretación y la escucha activa, todavía no se Es que eso diferencia yo no eso lo de los dije, demás eso lo estilos. dijiste vos. Eso lo dijiste vos, yo no lo dije. Yo traje mi interpretación. Después vos le sumaste tu interpretación a lo que yo dije. Pero tú me dijiste que la interpretación no se puede dejar de un lado. Es que siempre hay interpretación. Siempre interpretación es lo que me dice Martín. No, eso es lo que decís vos a partir de lo que Lo interpretás de acabas lo de que yo te estoy repetir, diciendo. lo acabas de decir, ¿sí es cierto o no? Eso es lo que decís vos, Pero sí lo dices a tú o no. partir de lo que interpretás, Sí, ¿tú qué dices? lo que ya dije, ¿Qué es? que siempre hay interpretación. Perfecto. Si siempre hay interpretación, entonces esa Sí. interpretación se va a colar en la relación simétrica. Es que no tiene nada que ver que se cole. Que se cole la interpretación tiene que ver con un fenómeno humano. Entonces, que yo sea humano Sí. no hace que rompa la simetría. Perfecto, pero entonces no me estás hablando de coaching, me estás hablando de una relación humana que cualquier Yo te estoy relación hablando humana de coaching. Yo te estoy es hablando de que, coaching. a Y ver, el coaching entonces, ocurre en una relación humana, desde nuestro punto de vista. Ahora, quizás desde el punto de vista que ustedes elaboran y llevan adelante, quizás no sea así. Y está ok. sí, Está ok. claro, pero acuérdate que este podcast es para que la gente que no sabe de coaching puedas saber un poco más, pero si tú me dices que todo es ambiguo, interpretativo, subjetivo, de que lo que a Martín le parezca que es correcto, entonces habría mil millones de mil millones de maneras de interpretar al coaching porque todos tenemos un punto de vista diferente del coaching, ¿es correcto? No, Entonces, ¿cuál no es es la correcto. verdad detrás del coaching? Es que no, yo nunca dije, nunca traje el punto de vista de verdad. Yo ¿Sí? sí. Aparte, ok. ¿Cuál Entonces, es? si a vos te suma el punto de vista de verdad, ok, es tu forma de verlo. Yo tengo 18 años en esto y sé que hago coaching y lo enseño, digamos, con la ética correspondiente y siguiendo todos los estándares de la asociación más importante a nivel mundial. Martín, Ok. 18 años lo has venido haciendo y en 40 minutos no me has podido explicar cuáles son los fundamentos innegociables del coaching. ¿Por qué? Yo te los expliqué, yo te los Pero expliqué. ¿por qué no entiendo yo? El problema soy yo. Yo no digo que vos seas el problema, yo te los expliqué. Ah, Ahora, lo que yo, y podés ver la grabación, sí. por cada
cada cosa que te compartía, cada punto que te compartía, vos lo cuestionabas. Entonces, bueno, la cuestión reside en vos, no en mí, el cuestionamiento. Sí, claro, pero si no me contestas mis cuestionamientos, entonces, ¿para qué son 18 años? Es que no tengo 18 años para venir a contestarte las preguntas o los cuestionamientos, como vos decís, en un podcast. ¿Sí? Ya. Y para que vos, en todo caso, te cierre lo que yo vengo a compartirte. Bueno, yo no me cierro a que me digas cuáles son las certezas que hacen del coaching no ser otra cosa. ¿Tú tienes esas certezas? Yo creo que vos las tenés. Sí, yo tengo unas, pero tú eres experto en coaching con más años que yo. Yo quiero aprender de ti. Bueno, para eso se requiere quizás abrirte a explorar el punto de vista que yo te estoy trayendo. ¿Y puedo preguntar o no? Sí, pero no cuestionar, en todo caso, porque todo Ah, lo que has traído hasta acá, lo que siento sí. es que es cuestionamiento. Es como que si vos tuvieras la verdad y quien está de este lado no tiene que de alguna manera, no sé, darte una respuesta correcta y que articule perfectamente con lo que vos querés. No, lo que quiere el coaching, yo no. Estoy hablando con vos, no estoy hablando con el coaching. O vos representás al coaching. No, me refiero a que la Ah, gente que quiera saber qué es el coaching y si no le damos ciertas cuestiones universales, inamovibles, va a irse de este podcast igual que como entró, sin entender. Y eso es lo único. O sea, yo te hago preguntas para que con todos los estudios, toda la jerarquía, todos tus estándares, con esa grandilocuencia, con esa seguridad que tú tienes en lo que haces, me expliques por qué me dices que hay innegociables que hacen del coaching ser coaching, pero al mismo tiempo se convierten en negociables. Es muy relativo. es que en un momento yo dije que se convierten en negociables. Yo sí lo veo así. Ok, bueno, pero vos lo ves así. Además, Sí, por otro lado, la gente puede saber qué es el coaching, ¿sí? En otro lugar que no sea este. Porque sí, en si un no voy a entrenamiento de interpretar, gimnasio, ¿no? En un gimnasio. no, hay muchas escuelas, está ICF, está la MCC, hay muchas, la FICOP, la ACOP Pero en las escuelas Argentina, las hay un montón. representan personas como tú en este caso. Tú sabes mucho. Yo sé lo que enseño y sé lo que vengo haciendo hace todo este tiempo. Perfecto. Que Entonces, evidentemente a sí, vos no te cuadra y está ok que no te cuadre. Está sí. ok que no te cuadre. No, El no está, es que no punto, está ok. Ese es el ¿cómo que no está problema, ok? ese es el problema en el que estamos los coaches, que creemos que está bien que no se nos entienda. Es que, vuelvo a decir, vos no me entendés. Y yo y No otros quiere decir que la gente no 6 mil entienda lo que millones es de el coaching. personas. Sí, pero no sé si en la misma forma en que vos no lo entendés. Bueno, perfecto. Tú dime, ¿cuáles son los problemas que, por los cuales el coaching tiene una tan mala reputación? Dime. Para vos, ¿por qué es? Porque los coaches no saben definir cuáles son las certezas que le dan sustento coherente al coaching. Quizá no tenga que ver con que la certeza le tenga que dar sustento coherente. Vale, entonces, ¿cuáles son para ti las causas de la crisis actual del coaching? Creo que hay un montón de Dime situaciones por una. las cuales esto pasa así. Por ejemplo, estar en un contexto tecnológico y social Ujú. donde estamos expuestos a un montón de información, donde además el concepto de coaching empezó a ponerse de moda y en este contexto, ¿no? de redes sociales y de un montón de información, ¿no? y de propuestas, entonces ahí obviamente lo que prima es el que habla más, el que habla mejor, el que comunica mejor,
el que articula mejor su mensaje, ¿sí? Y esas personas llegan y logran un impacto. Claro. Bueno, entonces, ahí quizás la pregunta sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos reformular para poder llegar a la gente de esa forma? ¿Sí? De, Para de, poder conectar sí. con las personas de esa manera y que las De personas puedan tener una experiencia de coaching profesional, ético, de calidad. Oye, ¿no será que también eso le pasó a, en este caso, Rafael Echeverría, que tomó la palabra coaching porque estaba de moda? No sé. Entonces, estamos hablando que el efecto es lo que me estás diciendo, que, o sea, que parte de lo que hace el coaching ontológico es compartir este problema del que tú me dices, que se usa la palabra por información y moda, más que por entender qué es. No es por entender qué es. Bueno, pero es que Rafael Es que si Echeverría vos no, tenés, nunca supo qué era coaching, por ejemplo. bueno, no sé, yo de Rafael Echeverría en esa situación, Ah, si bueno, pues es el supo, no papá del supo. coaching ontológico. Pensé que lo conocías. Escribió un libro Sí, que se llama conozco a La Rafael ontología del Echeverría, lenguaje. conozco, he sido mentor de, de, de formadores de su escuela. O sea, conozco a Ah, Rafael Echeverría, conozco su obra, pero sí. no conozco esto que vos estás diciendo en particular de Rafael Echeverría. Sí, que él tomó la Nuevamente, palabra de moda, como moda. nuevamente escucho que estás tomando algo que digo y lo llevas a tu propia interpretación, ¿Sí? ¿sí? Porque es humano, Buscando, claro. buscando que yo diga algo que no dije. No, yo no digo, yo no busco nada. Ah, Yo lo que te digo es, ¿no será me acaso pareció. que el tema de la moda también les Sí. pasó a los coaches ontológicos que tomaron el término coaching como moda? Y si tú dices, no lo sé, bueno, es una duda mía. A mí me parece que es parte del problema. Bueno, puede ser que para vos esa sea parte del problema. Para mí Porque, claro, tiene, para mí tiene que ver con, no solamente con eso, con cambios disruptivos en los últimos 20 años, sí. ¿sí? Que llevaron a que un poco esto del desarrollo personal, ¿sí? El liderazgo personal, donde obviamente resuena con el coaching, la gente pusiera más ojo ahí, buscara ciertas respuestas o ayuda que quizás disciplinas o terapias más convencionales no podían aportar, Mm, ¿no? Y obviamente las redes sociales hacen que el mensaje y la propuesta de un montón de personas llegue donde gana muchas veces el que pauta más, muchas veces el que comunica mejor, ¿m? y, y así tenemos la situación en la que estamos hoy. claro, claro. Pero ¿Y no cuál creo que debería ser sea una el buen sola, camino? no creo que sea una sola, uno solo el origen de todo esto. Claro, ¿qué propones tú para devolverle la dignidad al coaching y liberarle de los apellidos, por ejemplo? Una cosa es devolver la dignidad al coaching y otra cosa, eso de los apellidos, no sé a qué te referís. Ah, ¿de cuál quieres que hablemos? ¿De la primera o de la segunda? No, no, esa es la pregunta que hiciste, son dos preguntas en una, es una pregunta Ah, vamos más a general. dividirlo. Tienes razón, perdóname. La primera es, si vemos que hay mucha problemática alrededor de la palabra, definición, concepto, propósito, beneficios, mecanismo del coaching, ¿cómo vamos a poder desintoxicarlo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería... ¿no consideras tú que tendría relación con desprenderle al coaching de sus apellidos para devolverle su dignidad? Pero bueno, quizás con la primera nos podemos quedar. ¿Qué sería desintoxicarlo? ¿Cuál sería Eh, la toxicidad?
Claro, la toxicidad es que cuando se usa coaching con apellido, se hace énfasis en el apellido y eso ensucia la labor que el coaching puro viene a ofrecer. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, pues hay mucho testimonio y yo lo he vivido en carne propia que mucha gente que tiene certificados por instituciones y asociaciones a nivel internacional, a mí me hicieron daño psicológico y hay muchas otras personas que se quejan del daño psicológico que provoca el coaching con ciertos apellidos. Eh, y los puedo decir casi todos, pero ¿qué ocurre? Que cuando se usa el apellido, entonces como que se da permiso a que el coaching se use de diferentes maneras, de diferentes interpretaciones, de diferentes puntos de vista, de diferentes métodos y con diferentes finalidades. Yo creo Eso es que lo por que... eso es importante los estándares profesionales y éticos, donde no hay apellido. Exactamente, exactamente. Pues, no hay Pero hasta apellido. donde yo veo, la ICF no cuenta con esos estándares. Sí que los cuenta. Los cuenta, hace mucha investigación respecto a eso, se van actualizando, ¿no? Se van ayornando. Después yo puedo estar más o menos de acuerdo con esas actualizaciones, pero Claro. los estándares están, están claros. Y el criterio no es blanco o negro. El criterio es cuál es la combinación, en todo caso, de ciertas intervenciones. Si Mm, yo tengo a un coach que hace de 9 intervenciones o de 10 intervenciones, 9 son dar consejos, entonces, bueno, eso no está dentro del estándar profesional. mm, ya. Pero si yo observo un coach que hace preguntas de 10 nuevamente, ¿no? De 10 9 hace preguntas y en una comparte una observación y provoca una reflexión con una pregunta a partir de eso, bueno, eso está dentro de los estándares, ¿sí? Entonces, el hecho no es si hace preguntas solamente o si comparte, sino en qué medida, en qué momento, en qué situaciones. ¿No? Sí, sí, claro. Y al mismo tiempo, como lo platicamos antes de este podcast, en donde veíamos que hay cosas que se pueden mejorar, yo también veo que parte del problema que tiene ICF es que cuando ICF es, digamos que, quien origina que muchas escuelas con su sello puedan hacer barbaridades, quiere decir que hay una serie de grietas en los competencias y códigos de ICF que no ha querido abordar. Eh, y yo creo que a mí, por ejemplo, me sorprende que he tenido invitados a este programa que entienden de mejor manera mucho más de lo que propone ICF. Entonces, ¿cómo puede ser que haya coaches que hagan mejor coaching de lo que propone ICF? Eso no habla bien de ICF y creo que la crisis radica en que ni siquiera las asociaciones tienen claro cómo separarse de los otros estilos de ayuda. Ese es el punto. Sí, en cierto modo comparto tu punto de vista. Ahora, no hay un sistema que sea perfecto, ¿no? Quizás haya cosas para mejorar de lo que hay, qué sé yo, auditoría a las escuelas, exámenes quizás a los formadores, no sé, estoy dando Claro, claro, claro. ejemplos, ejemplos. Pero lo que tiene ICF, que yo lo veo como una virtud, Ajá. es que tiene un código de ética y profesional que se adapta a distintos tipos de coaching. Entonces, esos distintos tipos de coaching, mientras se muevan dentro de esos parámetros, ¿no? Se entiende que están haciendo, digamos,
un coaching de calidad, un coaching profesional, un coaching que realmente genera esos resultados, ¿sí? Ahora, sí, hay situaciones en las que eso no se cumple, ¿no? Ujú. Sí, no se Después, con cumple respecto a porque, los nombres propios, claro, no sé, no estoy al tanto de esas cosas, de esos sí, temas, digamos, no estoy al claro, tanto. claro. Fíjate que aquí el asunto es que cuando dejamos que, en este caso, una disciplina dependa de la interpretación de cada uno de sus autores o de sus actores, eso vulgariza la profesión. Para Entonces, mí la enriquece, no la vulgariza, para mí la enriquece. o sea, que cada quien opine diferente qué es el coaching, le sirve. Es que, a ver, el tema es, ¿cuál es el propósito? ¿Que tengamos un único modelo de coaching y que ese sea el coaching y Sí, todo lo demás no lo sea? correcto. ¿Y quién lo tiene? Aquí hay una propuesta. Claro, claro, lo tenés vos. No, no es mía, es de Leonardo Ravier, no es mía. Está bien. Y bueno, tiene que ver con lo que vos hacés. Es que puse a comparación con lo de tus profes y la gente que te enseñó a ti y creo que esto tiene más coherencia para darle identidad propia. Para vos puede haber sido así. Yo lo que creo es que cuanto más miradas distintas haya, mejor. Pero ¿por qué ¿Sí? sería mejor si cada quien opina diferente? Pero ¿de cuándo la opinión es tan importante si estamos hablando de servir a empresas, servir a personas en coaching uno a uno? Es lo más importante, la opinión. Ok, Y que para tengan mí no. y que coincidan todos en algo, ¿no? ¿Y qué te hace pensar que esa es la única solución? O sea, que yo lo que interpreto es que la solución es que todos estudiemos la teoría general del coaching, eso es coach, y todo lo demás no. No sé si quiero que, o sea, mi intención es saber. A mí me sorprende que si es una tesis doctoral que viene a proponer mejorar las prácticas de coaching, el 99% de los coaches no la hayan leído. Para mí es espeluznante. Número uno, porque dicen los coaches que están siempre atentos al aprendizaje constante, pero yo no conozco coaches que en realidad lean, investiguen y se interesen por desafiar lo que dicen que creen. En mi caso, yo que estudié coaching ontológico, que lo viví desde dentro en muchos aspectos y niveles, nunca me hizo sentido porque así como tú no me sabes responder en cuanto a certezas que hagan del coaching una disciplina con identidad propia, nunca me respondió a esas preguntas la ontología del Nuevamente lenguaje ni estás el coaching trayendo tu ontológico. interpretación, ¿eh? Jaime, nuevamente estás trayendo tu interpretación. Es que no Yo me te las lo respondí, contestaste, Martín. yo te la respondí, lo que pasa es que a vos no te cierra, porque Claro. evidentemente estás defendiendo una postura No, es que no me diste ninguna certeza donde que... me parece Sí, un poco totalitario el tema, perdón que te lo diga, que digas, acá está el verdadero coaching. yo no dije Todo el verdadero, resto, yo no dije verdadero, yo dije que había coherencia una entre su propuesta, fundamento, sí. función y finalidad. Lo digo verdadero porque en un momento dijiste que lo más importante es la verdad. Entonces Entonces, los dos interpretamos, ¿viste? sí, sí, claro, lo que Claro, pasa claro. es que yo te hago preguntas. Y yo A mí amo me las gusta, la preguntas, verdad me yo amo las encantaría preguntas. conocer A en mí me más, encanta que me hagan preguntas, a mí no me molesta que me hagan preguntas. a Yo mí sé que hay tampoco. coaches que se molestan y que se A mí no sienten a mí no me interrogados molesta que me y que haga les preguntas. Lo que molesta. sí me A mí no me molesta, molesta, a mí lo que me molesta es que me invites a un podcast y después me hagas un interrogatorio. Eso sí me molesta. pero yo te avisé. No, vos no me avisaste. De hecho, Sí. fuiste súper amable antes. Y después, cuando empezaste a grabar,
cambió tu tono, cambió tu timing. O Mm, sea, y yo eso lo sé observar, ya, ya, lo ya, sé ya. observar. Claro, claro, ¿Ok? claro. Entonces, hay una Sí, cosa, hay algo que es importante tener en cuenta. Una dime. cosa es invitar a alguien, y cuando vos estás invitando a alguien, al menos de lo que yo tengo aprendido, le das la bienvenida, ¿sí? Con hospitalidad, Sí, ¿sí? Y parte de ser hospitalario es hacer preguntas, conversar y no abrir un interrogatorio, que es lo que siento que ocurrió en alguna parte, eso es donde en los cada cosa podcasts que yo te normales, decía, ¿no? no, no, yo vivo haciendo podcast, tengo un estudio de podcast, ¿sí? Normales, ¿Qué? Normales normales, que, cotidianos, usuales, o sea, como siempre. Lo como que el siempre, paradigma, pues, habitual. no estamos hablando, o sea, deja que termine, por favor, de compartir lo que te quiero decir. Sí. Una cosa es conversar, donde ahí podemos hacer preguntas, podemos poner puntos de vista, ¿no? En común, compartir. Y otra cosa es generar un interrogatorio. Un interrogatorio tiene la intención de exponer a la otra parte. Porque la otra parte sabe ¿De qué? de coaching. Sí, yo sé de coaching, no sé de lo que vos entendés por coaching. Y entonces, Sí. como lo que yo te comparto no te cierra, vos decís que yo no te supe contestar lo que es coaching. Que no tiene certezas que son inamovibles. Ok, bueno, por ahí para vos la certeza y lo inamovible es parte de tu referencia y tu estructura, ¿sí? Puedo preguntar Para mí entonces, no lo ¿no? es porque el coaching Sí, es flexible. El coaching no es una sola cosa. ¿M? Hay muchas fuentes que nutren al coaching y hay un montón de personas que ejercen la profesión de manera espectacular y cada uno le pone su impronta, ¿sí? Es lo que yo claro. hago importante. Y Ahora, sí. nunca diría que esto es coaching y esto otro no lo es, Ujú. porque no tengo autoridad para hacerlo. Yo te puedo compartir lo que para mí es coaching y lo que enseño y cómo interpreto el código de competencias. Y a jugar por los resultados tiene que ver con la evidencia de que tengo un programa avalado, que tengo una credencial, que para eso tuve que mostrar que yo hago coaching siguiendo las competencias. ¿Sí? Ahora, quizás esas personas no están 100% de acuerdo en cómo yo llevo adelante una sesión, porque harían otra pregunta o le encontrarían otro enfoque, si no solamente hay una sola forma. Y cuando hablamos de transformación y traemos, por ejemplo, la metáfora de la mariposa, justamente entra una oruga, ¿no? Y resulta una mariposa, no una oruga con pintita de colores. No es algo lineal. Bueno, la oruga nunca deja de ser oruga científicamente. Bueno, pero termina teniendo otra morfología, se entiende, ¿no? Como cuando nos transformamos, nunca dejamos parte de lo que éramos, justamente nos transformamos, si no estaríamos destruyendo. No, nosotros no nos salen alas, pero entiendo la metáfora. Es una metáfora, claro. Sí, vale. ¿Mi turno o todavía no? ¿De qué? De hablar, porque me pediste que te escuchara. Sí, yo justamente quería poner ese input porque en algún momento noté que estabas diciendo algo que es tu interpretación y lo estás trayendo como una verdad. Sí, es lo mismo que estás Bueno, haciendo tú. Esta es parte de la conversación. claro que sí, claro que sí. El punto es que yo no digo que lo que yo digo es verdad. Pero lo dices desde tu verdad. Es así. Sí, pero no trato de vender nada. Por eso yo hago preguntas. Cuestionas más que hacer preguntas. Qué Pero bonito. bueno, dale.
Sí, claro, y las preguntas si vienen de tu parte, yo feliz de la vida. Yo soy muy, me sentiría honrado que me hicieras las preguntas que necesites. Ahora, tomando todo lo que me dijiste, Martín, de diferentes miradas, diferentes herramientas, diferentes posturas, que es una ensalada, yo no lo dijiste tú, yo lo digo yo, que es el coaching está hecho de muchos ingredientes, resulta que eso es lo que origina la confusión en el mismo mundo del coaching, en donde los coaches se quejan de que hay un chorro de coaches que no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué es? Por lo mismo que hay tanta cosa que se mezcla. Entonces, estamos siendo origen y efecto, causa y efecto. O sea, nosotros mismos que somos los que enseñamos coaching, nos quejamos de que por qué enseñan que las cosas tengan que ser eclécticas, que eso vulgariza. ¿Lo ves? Yo entiendo lo que vos decís, no comparto que eso sea la causa de lo que pasa con el coaching. Ya. Porque para mí no hay una sola causa. Como te dije, hay varias causas. Una de ellas es esa. Puede ser, ¿ok? Claro. Pero no es la causa. Es una de las causas. Bueno, en algún punto puede ser. Y entonces, ¿por qué En- estarías tú de acuerdo que siga siendo así si es una de las causas? Porque por otro lado, así como en el estado actual origina eso, también enriquece a la profesión. Entonces, Nuevamente, no tiene no es salvación. un tema. ¿Cómo? Entonces no tiene salvación. Lo vamos a seguir haciendo siempre como cada quien quiera, mezclando. Yo creo que son términos muy absolutos, ¿no? Esto de salvar, porque ¿quién lo quiere salvar el coaching? Bueno, hay gente a lo que quienes amamos el coaching y nos duele que la gente hable tanta pestilencia del mismo y porque tienen razón, porque las federaciones y las asociaciones no saben explicar ni saben definir cuáles son los pilares inamovibles. A mí me duele y a mí me interesa que le vaya bien al coaching. A mí también, pero cada uno cuidamos al coaching de una manera diferente. No todo el mundo va a cuidar el coaching de la misma manera. Bueno, una cosa es cuidarlo, otra cosa es entenderlo y darle su fundamento, ¿no? Ok, sí. Entonces, para tener fundamento, cualquier tipo de interacción humana en los roles que el humano debe tener para ofrecer un servicio, se debe de contar con algo que respalde lo que estás haciendo a nivel científico, Sí, claro. En mi ¿vale? forma de hacer coaching hay muchas referencias y muchos conocimientos de lo que tiene que ver con distintos aspectos. Perfecto. Entonces, si tú haces coaching ontológico, ¿qué ciencia respalda al coaching ontológico? Es que yo hago coaching ontológico, pero después también hago coaching sistémico, ¿sí? Y también llevo adelante una metodología que usa otras fuentes. ¿Tú crees que me respondiste la pregunta o te la hago Sí, otra vez? sí, te la Sí, me la respondí, respondiste. claro. Vale. Yo no sabía que la ontología del lenguaje o el coaching ontológico se sustentaba en alguna ciencia. Yo no dije que el coaching ontológico se sustentara en la ciencia. Ah, mi pregunta Justamente, fue, ¿cuál es la ciencia que respalda y fundamenta el coaching ontológico? no, yo no dije que el coaching ontológico se respalde en la ciencia, ¿Cuál es la pero ciencia que sí debe respaldar al toma de la coaching? biología, toma de la lingüística, toma ciertos elementos para desarrollar un modelo. Claro, ecléctico y poco claro y ambiguo y que cualquier cosa le puede servir. ¿Ok? Pero, a ver, ¿cuál es el tema con eso? O sea, ¿cuál es el punto, Jaime? O sea, ¿a qué Es bien quieres llegar fácil, con toda es esta bien conversación? fácil.
Es bien fácil. Si yo quiero ayudar a alguien, tengo que tener fundamento científico en la manera como yo voy a proponer un estilo de ayuda. Perfecto. Sí, eso lo tenés vos y lo tienen un montón de profesionales en el mundo. Pero el coaching no. Las personas que hacen coaching, que tienen formaciones, ¿sí? Y que esas formaciones, además, vienen de distintas fuentes, logran tener ese background y ese soporte, esa estructura de la que estás hablando. Quizás no sea la teoría general del coaching. ¿Mm? Pero Pero sí tú la que, tiene. tú que eres un maestro de coaching, eres MSC, tienes 18 años en esto, no me has dicho cuál es la ciencia detrás del coaching. ¿Estamos en eso? Bueno, nuevamente te voy a decir, Sí. el coaching, como sabemos, ya toma de distintas fuentes, ¿sí? Entonces, cada uno, a medida que se va formando, va desarrollando su propia forma de hacer coaching, bajo lo que tiene que ver con un código profesional y ético, ¿ok? Y desde ahí es donde hacemos procesos con equipos, con organizaciones, con personas, ¿sí? Ahora, si vos decís, todos esos profesionales tienen una única estructura de conocimiento basada científicamente como la teoría general del coaching, no, no tiene por qué tenerla. No tiene por qué tenerla. Y eso no representa ninguna causa del conflicto en el que estamos, ni crisis del coaching. Yo creo, nuevamente, me estás preguntando lo mismo una y otra vez. Nuevamente te vuelvo a decir, Sí, porque va a quedar grabado. no es una sola causa. No es una causa. Sí, también van a quedar grabados todas las veces que te respondí. Sí, exacto, exacto. Está bien para verlo en 10 años, a ver cómo cambiamos. Muy bien, Martín. No sé si Ok, Marilia está. capaz que dentro de 10 años, sí, 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 las sí. cosas cambian. Exacto. Hoy por hoy es así. Exacto, ¿Sí? exacto. Marilia, ¿tienes algo que decir? Porque ya ya abusé demasiado del tiempo de Martín, estamos por despedirnos. Marilia, cuéntanos cómo estás. Pues muy bien, me gustaría agregar también que no hace mucho tiempo, que yo tenía como esa curiosidad de sabes que Martín comenta que distintas cosas enriquecen al coaching. Yo pensaba de la misma manera que distintas cosas enriquecen al coaching, hasta que vi en aquel entonces, creo que hace como 5 o 6 años atrás, se hablaba de coaching, coaching ontológico era uno, luego era que le decían coaching suramericano, luego coaching humanista y luego coaching eh, norteamericano, ¿verdad? Yo decía, oye, pero ¿y por qué? Eso llamaba mi curiosidad mucho y me pongo a ver, a investigar y encuentro de que no se pueden ligar. Yo decía, pero ¿por qué? Si estamos hablando de coaching, ¿por qué no los puedo ligar los tres y hacerlos enriquecidos, ¿no? Y resulta que los tres tienen una distinta base filosófica. Entonces, claro, esto me llevaba a mí a leer más, a meterme más, a profundizar más, que no es nada fácil, pero ahí están las causas, ¿ok? Y entonces, cuando tú profundizas, te das cuenta de que no son compatibles. No son compatibles esas filosofías, entonces por eso es que no se pueden mezclar y caemos en este asunto del eclecticismo, que como comentaba, no me acuerdo qué día fue, comentaba que el eclecticismo lo que trae es que nos mantiene en la superficie, y lamentablemente también nos hace que seamos un poco incoherentes porque vamos como de aquí para allá, de aquí para allá. Entonces, ese eclecticismo trae como consecuencia esa un poquito de incongruencia, incoherencia. Y bueno, nada, quería era compartirles un poco ese pedacito de mi experiencia. Ok, gracias, Marilia.
Sí, gracias Marilia y gracias a ti Martín. No sé si la experiencia en relación a la expectativa fue lo que te dejaría tranquilo, si no, y me comporté de una manera como no esperabas, pues en su momento no fui claro y si este espacio sirve para que públicamente te diga que si en algo tú sentiste que yo pasé algún límite donde tú no estuvieras cómodo y que hubiera sido yo no respetuoso o que no hubiera cumplido lo que dijimos que íbamos a hacer aquí, que era un intercambio de ideas, te pido una disculpa. Ujú. Y pues encantado de haberte tenido aquí en este programa y espero que nuestra relación perdure a pesar de tener pues este roce intelectual que para mí fue muy enriquecedor. Gracias, Jaime. Realmente creo que hiciste lo que estás acostumbrado a hacer. Yo respondí a partir de lo que entiendo, lo que llevo a la práctica, lo que fui aprendiendo y lo que enseño, que tiene que ver justamente con una lectura ética, profesional y profunda del coaching. Ujú, Y claro que hay cosas que vemos distintas, tenemos ujú, distintos criterios a la hora de quizás evaluar la calidad o la rigurosidad ujú, de ciertos abordajes. Pero lo importante, creo, es en abrirnos a la posibilidad de que pueda haber distintas soluciones, ujú. distintas formas de mejorar y que muchas veces tiene que ver con integrar y no con separar. Entonces, gracias por el espacio eh, y bueno, nos estamos viendo. Igualmente, gracias a ti, gracias a todos quienes estuvieron presentes. Hasta la próxima. Buenas tardes, noches, días. Que les vaya muy Hasta bien. luego. Hasta luego.